Compañeros, muy buenos días. Mi nombre es Hermes Andrés Mina y para la temática del discurso argumentativo he escogido un artículo que encontré en la revista Semana y me pareció muy interesante y con mucha vigencia a pesar de que es del año pasado. Eh, es un tema de mucha actualidad que tiene que ver con la situación que actualmente vive Oriente Medio con la guerra civil en Siria y los peligros que puede conllevar esta situación para la paz mundial. El artículo lleva por título La guerra que puede venir por los bombardeos rusos en Siria. La decisión de Rusia de jugársela por el régimen de Bashar al-Assad y el enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudita agravan el caos y aumentan las posibilidades de un conflicto mundial. Más de 5.000 hombres sobre el terreno, un cantón militar para 1.000 efectivos, más 30 aviones de combate supersónicos capaces de operar independientemente del clima, helicópteros para misiones de ataque y de transporte, tanques de combate de última generación y vehículos blindados para el transporte de personal y artillería, varios obuses y otras piezas. No es banal el arsenal que Rusia ha llevado a Siria en las últimas semanas. Tampoco lo son los blancos que su ejército escogió el miércoles y el jueves para entrenarse en la guerra de ese país. Al contrario de lo que esperaba la coalición liderada por Estados Unidos, los objetivos de esos bombarderos no fueron las posiciones de ISIS, sino las de otros grupos que se oponen al gobierno de Bashar al-Assad, entre algunos de corte moderado que cuentan con armamento estadounidense. De hecho, para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el régimen sirio no es el responsable de las más de 250.000 muertes, los 4 millones de refugiados y las decenas de ciudades que su ejército ha devastado para aferrarse al poder. Pensamos que es un enorme error rehusarse a cooperar con el gobierno sirio y sus fuerzas armadas, que valientemente están combatiendo al terrorismo cara a cara, dijo Putin el lunes en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que dejó con mal sabor en la boca a quienes esperaban que la diplomacia le cambiara el rumbo al conflicto. En particular, su decisión de no distinguir entre ISIS y el resto de los enemigos de Al-Assad fue un duro revés para el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuyo gobierno se la ha jugado por armar y entrenar al ejército libre sirio, al cual pertenecen justamente algunas de las milicias que los Sukhoi rusos han atacado. Para algunos analistas, como el periodista francés Vincent Joubert, la tensión extrema de la presencia rusa en Siria ha generado, recuerda, los hechos que precedieron el estallido de la Primera Guerra Mundial, que tomó a todo el mundo por sorpresa. La historia tal vez recordará, Dios no lo quiera, que el tercer conflicto mundial comenzó sin querer y sin hacer mucho ruido el miércoles 30 de septiembre de 2015, escribió en su columna semanal de la revista Novel Observator. Y es que la decisión de Moscú de respaldar a uno de los grandes genocidas de esta década sucede un mes en el que se han abandonado los graves antagonismos que recurren Oriente Medio, hoy por hoy la región más inestable del planeta. El miércoles, Arabia Saudita inmovilizó 2 barcos de bandera iraní en el mar de Omán, que transportaban armas para las milicias chiitas hutíes que desde hace meses tienen contra las cuerdas al gobierno de Yemen, el país más pobre de la península arábiga. Se trata de un acto hostil que podría incluso interpretarse como de guerra, que eleva aún más la tensión entre las dos grandes potencias de la zona, que constituyen además las dos cabezas visibles de los dos grupos opuestos del Islam. Mientras los saudíes son casi en su totalidad sunitas y defienden la versión más estricta del Islam, los iraníes son mayormente chiitas
y no han ocultado su intención de extender su poder político en Oriente Medio. De hecho, tras marcar la política local en Líbano mediante la organización terrorista Hezbollah, brindarle un invaluable apoyo logístico y militar al régimen chiita de al-Assad en Siria y agravar las divisiones sectarias en Irak, el respaldo iraní a los hutíes en Yemen representa un nuevo y potencialmente explosivo capítulo en su proyecto de expansión geopolítica. Los saudíes reaccionaron al organizar una coalición destinada a neutralizarlos, en la que participaron fuerzas de otros 9 países mayoritariamente sunitas, como Egipto, Turquía, Marruecos y Pakistán. Y respecto a la permanencia de al-Assad en el poder, no ha sido menos contundentes. Solo hay 2 opciones en un acuerdo en Siria, dijo el ministro de Relaciones de Arabia Saudita, Al-Jubeir. La primera es un proceso político en el que habría un consejo transicional. La otra es la opción militar, que también terminaría con la remoción de Bashar al-Assad del poder. Por otro lado, la creación de un centro de información en Bagdad, en la que participará Rusia, Irán, Irak y Siria, ha hecho crecer el temor por la creación de un eje bélico que podría oponerse a los objetivos de Estados Unidos y sus aliados. Y dada la suspicacia histórica que los rusos y los persas se profesan mutuamente, esa colaboración presenta un cambio de marca mayor. Como le dijo a semana Amanda Paul, analista del Centro de Estudios European Policy Center, entre comillas, aunque sus objetivos a largo plazo son diferentes, Moscú y Teherán tienen hoy la misma política, que consiste básicamente en apoyar al régimen de al-Assad en Siria. Y en ese contexto, el explícito mensaje de Moscú a Washington para recomendarle no sobrevolar el espacio aéreo de Siria, sumando a los objetivos que ha bombardeado en ese país, le han echado gasolina al fuego, según la expresión que empleó el miércoles en una rueda de prensa el secretario de Defensa Astor Kacher. Paradójicamente, la ofensiva rusa se desarrolló en medio de una grave situación económica ocasionada por las sanciones que Europa y Estados Unidos le impusieron tras su intervención en Ucrania Oriental y por los bajos precios del petróleo, su principal producto de exportación y la mayor fuente de financiación de su gobierno. Según el Banco Mundial, este año su economía se va a contraer un 3.8% y a su vez la intervención en Siria ocurre tras el relativo revés de Ucrania, que ha drenado las finanzas del Kremlin sin conducir a un resultado favorable como el que obtuvo en Georgia en 2008, cuando apoyó los secesionistas prorrusos sin pagar las consecuencias. De hecho, ese conflicto ha inspirado la rusofobia en exsatélites soviéticos, como la propia Ucrania, Polonia y los países bálticos, que han aceptado el incremento de las tropas de la OTAN en su territorio. Dado el caos en Oriente Medio y la falta de objetivos claros de la coalición liderada por Estados Unidos, Putin está aprovechando la guerra de Siria para quitar el foco de atención de Ucrania y convertir a su país en la nación indispensable en el nuevo orden geopolítico. Pero en ese proceso, el líder ruso está configurando fuerzas sobre las que tiene un control limitado y que fácilmente puede salirse de sus manos, como en 1914 los juegos de alianzas pueden arrastrar a medio mundo a una confrontación devastadora.